Hola, ¿qué tal? Amables seguidoras y seguidores del programa Enfoque Jurídico. Soy su amigo y servidor, Alfonso Suaste Puerto, y les doy nuevamente la bienvenida a su programa. En esta ocasión vamos a tratar un tema de gran importancia y relevancia, principalmente para las controversias de orden familiar, en donde se debaten derechos de menores. El tema es alienación parental, y en esta ocasión tengo como invitada a la licenciada Diana Marisol Bravo Barroso, a quien doy la más cordial de la bienvenida. Licenciada, muchas gracias por aceptar la invitación al programa, y me voy a permitir hacer un extracto de su currícula. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Guanajuato. Tiene igualmente estudios de maestría en Psicología Clínica por el Círculo de Estudios de Psicología Profunda de la ciudad de León, Guanajuato, y ha sido coordinadora de las áreas de psicología en el Centro Multidisciplinario de Atención Integral a la Violencia. También ha sido directora del albergue temporal para mujeres receptoras de violencia del estado de Guanajuato. También ha sido coordinadora estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia. Igualmente es docente en la Universidad de La Salle Bajío, de la Universidad de Guanajuato y del Círculo Psicoanalítico Mexicano, dentro de muchas de sus actividades. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y nuevamente sea bienvenida a su programa. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, el tema a tratar creo que es algo, como lo señalaba en la introducción, muy importante, muy trascendente, sobre todo en los juicios donde se ventilan derechos de menores, que son conflictos que se suscitan principalmente entre el padre y la madre de uno o más hijos. Quisiera comenzar esta plática preguntándole en qué consiste que nos precise si se trata de un síndrome o qué viene siendo la alienación parental. Sí, sí cabe la precisión. Muchas gracias de nuevo por la invitación, y les comento, sí es un tema muy relevante. Se trata de un tema del acceso a los niños a la justicia, sí, del respeto de sus derechos y precisamente de ellos dentro de la familia. El tema de la alienación parental, más allá del síndrome que ahorita les voy a explicar con mucho gusto, el tema de la alienación parental surge en un contexto social, sí, en donde, pues las familias ya no se mantienen todo el tiempo juntas, y entonces nos empezamos a preguntar qué es lo que pasa con los niños cuando los padres deciden separarse. Sí. Lo ideal, ¿verdad?, es que precisamente hubiera una resolución pacífica del conflicto, incluyendo el divorcio, claro, y que los padres pudieran manejar de una manera distinta la separación, de una manera más saludable, y por lo tanto transmitirle a los hijos que la separación no necesariamente es algo catastrófico. Bien. Sin embargo, esto no es lo más común en nuestra sociedad, todavía no sucede así. Diríamos que es un poco algo nuevo también para la sociedad, el aceptar las separaciones. Y dentro de estos manejos no tan adecuados se da una especie de interferencia, de hecho también se le llama así, interferencia parental, y en general la alienación consistiría en cualquier acto u omisión que ejecuta uno de los dos padres, generalmente quien tiene la custodia, no siempre, pero generalmente, con la finalidad de disolver o de afectar el vínculo que tiene el niño o los niños con el otro progenitor que no tiene la custodia. Más o menos sería así. La distinción con el síndrome es un poco la manera de estudiar esto que ya sucede. Este es un fenómeno que sucede, y entonces los científicos estudiosos en la materia piensan, convirtamos esto en un síndrome de tal manera que pueda ser más medible, como suceden con otros síndromes, como el de la indefensión aprendida, como el síndrome de Estocolmo, como el síndrome de estrés postraumático, que es un poco el intento de la ciencia psicológica y médica de darnos claridad, ¿no? De aportarnos un poco de claridad en estas cosas que no son luego tan fáciles de medir. Entonces, ha sido un intento el de
digamos, mostrar en conjunto signos y síntomas y enfocarlos al tema Bien. o al fenómeno en general de la alienación parental. Más Correcto. o menos sería la distinción. Bien. ¿Y cuál sería el origen de justamente de la alienación parental? Pues podríamos decir que el origen es una resolución inadecuada, ¿Sí? ¿no? del vínculo familiar o del vínculo sobre todo de la pareja, porque precisamente lo que se buscaría es que el derecho al niño, a su familia, Sí. estuviera intacto independientemente de que la pareja decida separarse por distintos motivos, ¿no? Entonces, el origen sería un poco la falta de los acuerdos y que no hay tampoco una resolución emocional respecto a lo que ya se dio legalmente, que es la separación. Bien. Un poquito nos hablaría de que no ha habido una separación emocional y se puede manifestar a través de la alienación parental y de otros casos también que suceden en torno al divorcio, ¿no? Como por ejemplo también hay otras situaciones en donde uno de los padres más bien se distancia, Sí. ¿no? Varios fenómenos suceden en torno a la separación y este sería uno de ellos. Correcto. ¿Y a partir de cuándo surge esta idea o en qué momento se empieza a hablar propiamente de la alienación parental? Sí, es muy reciente, Sí. de hecho apenas en el 2000 se empezó a bien. hablar de alienación parental y se empezaron a hacer publicaciones científicas a partir del 2010. Sí. También por eso es muy entendible que sea un tema nuevo, que apenas estemos tanto estudiando los científicos como un poco la sociedad acostumbrándonos y por lo tanto Correcto. llevándolo al término de lo legal. Sí. Es más o menos reciente. Bien. El estudio del fenómeno. Correcto. El fenómeno empieza a suceder a partir de que existe más comúnmente la separación y pues el divorcio. Correcto. ¿La alienación parental tiene una aceptación, un consenso científico? ¿Esto es que se ha aceptado? Pues hay, digamos, como más o menos hay dos posturas. Sí. Una que nos habla de que no hay una aceptación en el medio científico del fenómeno como tal. Sí. Ahí hablaríamos un poquito más sobre el síndrome en específico. Y hay otra posición distinta. De hecho, el antecedente o nuestro investigador como el referente sobre este tema es el psiquiatra americano de apellido Gardner. Sí. Y bueno, junto con él hay como muchas investigaciones alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, Holanda está completamente a favor de la alienación parental y lo protege como un derecho fundamental del niño a la convivencia con ambos padres, a menos que rigurosamente se pueda probar que haya alguna afectación de esta convivencia. Correcto. Entonces, lo que pudiéramos comentar es que hay una opinión que no es universal, pero me parece que eso también sucede en otros fenómenos, no solamente el de la alienación parental. ¿Hay alguna organización o alguna institución que precisamente apruebe o acepte la alienación? Sí hay, bueno, se han hecho ya diversos esfuerzos. Uno muy concreto, pudiéramos decir que tiene que ver con el diccionario de la Real Academia Médica, en donde dentro del maltrato infantil aparece como una de las posibilidades la alienación parental. Por un lado, y por otro lado, bueno, la cantidad de artículos científicos que se publican en revistas arbitradas. Bien. En relación a la investigación. Por lo pronto todavía no se encuentra dentro del CIE-10 ni del DSM-4 como tal. ¿Pudiera explicar en qué consiste esto? Son dos manuales de salud mental, uno es estadounidense que es el DSM-4 y el CIE-10 es el europeo. Y bueno, pues ese es un poco usado, más bien bastante usado por la comunidad de los psicólogos para hacer evaluaciones psicológicas de todo tipo y digamos que es un poco también la perspectiva médica y psiquiátrica en donde pues algunas personas que comentan, por ejemplo, ¿no? que no está dentro de ninguno de estos dos manuales, podríamos decir que las últimas revisiones coinciden apenas con la etapa inicial de la investigación sobre la alienación parental, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco como que que sea tan reciente la investigación tampoco ha favorecido que estén presentes dentro de los manuales, aunque en ambos tenemos dos síndromes que están muy relacionados, que uno tiene que ver con un trastorno en el vínculo de los padres con los hijos y en el otro que encontramos todos los signos dentro del maltrato infantil. Entonces podríamos hablar más o menos en esos términos. Estos manuales, ¿quién los aprueba?
La Organización Mundial de la Salud. Justo eso le iba a preguntar, si la Organización Mundial de la Salud o alguna otra institución de carácter privado tiene injerencia en el tema que estamos platicando. Más bien es un tema que se está investigando. Bien. Pensaría yo que un poco más de evidencia científica respecto al síndrome, no al fenómeno, pudiera derivar en que fuera considerado tal cual como un síndrome por la Organización Mundial de la Salud. Bien. Ya una vez que nos habló del alcance o lo que se puede entender por la alienación parental, ¿existen grados de la alienación? Sí, por supuesto. Se pueden medir estos grados tanto por las conductas del padre alienador como por los efectos que tiene en el niño. Okay. Vamos a hablar de que se trata de un maltrato psicológico e igual que el maltrato psicológico se puede hablar de grados, ¿no? Bien. Podemos hablar desde los grados más leves, como por ejemplo, que además es lo más frecuente, hablar de manera despectiva o denigrante del progenitor con el que no se encuentra el niño, con el que no tiene la custodia, o inclusive, aunque tenga o no tenga la custodia, hablar de una manera denigrante del otro progenitor. Sería un grado leve de alienación parental y tendría efectos psicológicos en el niño. Correcto. Y hasta los grados más graves, como por ejemplo se han encontrado casos en donde se inventa tal cual un abuso sexual, por ejemplo, y que tiene consecuencias terribles para el niño, porque es un poco como si el niño no entendiera la realidad de la no realidad, ¿no? Y al estar en una etapa en el desarrollo en donde todavía no tiene un criterio en el que pueda cuestionar, y mucho menos a la figura de autoridad más cercana que tiene, entonces el niño empieza a confundir la realidad con lo que no es la realidad, e incluso han habido niños que presentan síntomas como si hubieran sido abusados y que después se descubre que no hubo abuso sexual. Entonces, pues sí, eso es, digamos que de lo más grave que se podría ver dentro de la alienación. ¿Pudiera hablarnos ahora un poquito en relación a los síntomas de la alienación? Sí, el síntoma primordial es la baja autoestima. Me parece que un punto que puede ayudarnos a entender muchísimo lo que le sucede a un niño que vive alienación parental es entender de inicio cuál es la importancia que tiene para el niño tener un vínculo con ambos padres. Sí. Digamos que en sus distintas etapas del desarrollo, porque también afecta de manera distinta según la edad, el niño requiere de ambos padres, ¿no? Y podríamos hablar como muy específicamente para qué sirve la convivencia con la madre, que tiene que ver como con una situación como de confianza en el mundo y en la vida, de contención, y en el caso, por ejemplo, del padre tiene que ver más con las reglas, con la seguridad en sí mismo. Entonces, en las diferentes etapas del desarrollo, el niño podría presentar distintos síntomas. Sí. En niños muy pequeños se puede presentar desde sonambulismo, se puede presentar sueños de angustia, por ejemplo. ¿Con qué tiene que ver esto? Con que el niño tiene menos maneras o tiene menos posibilidades de tramitar lo que le está sucediendo, ¿no? Sí. Entonces lo manifiesta más a través del cuerpo, por ejemplo, falta de apetito o al revés, comer por ansiedad, o por ejemplo insomnio también puede ser común, enuresis, encopresis, que suelen ser síntomas depresivos en el niño. ¿Qué es esto? La enuresis es la falta de control de esfínteres, y la encopresis igual, pero de heces fecales. Bien. Entonces, el niño, como no tiene posibilidades digamos, de tramitar a través del lenguaje lo que le está pasando, entre más pequeño es el niño, más va a manifestar esto de una manera física, a través de síntomas físicos que se comparten con una situación de depresión en general y con baja autoestima. Si los niños están un poquito más grandes, lo que afecta más es como su percepción de sí mismos, dado que tanto en el caso de la madre como del padre, el niño hace una configuración de sí mismo, se explica quién es a través de la historia que conoce sobre su padre y sobre su madre. Una de las situaciones más frecuentes en cualquiera de los dos casos, padre o madre, es el típico, pues ya no viene a visitarte porque no te quiere, ¿no? O por ejemplo,
te dejó plantado cuando no es así, no quedaron en un acuerdo y demás. Y el niño, la manera que le comentaba egocéntrica de explicárselo, no piensa, es que el adulto está ocupado, es que mis papás están en un pleito, sino que piensa, algo dentro de mí está mal, en algo fallé, en algo me equivoqué, y por lo tanto podemos entender cómo afecta su autoestima, ¿no? Por alguna razón, a partir de que mis padres se separaron, mi papá o mi mamá me dejó de querer o le dejé de importar. Entonces, los efectos que veríamos ahí, como le decía, es la parte de la autoestima, y en el adolescente, pues todo lo que tiene que ver con reglas, ¿no? Digamos que hay falta de claridad en las reglas y en las certezas, y el adolescente va a tender, por ejemplo, a las conductas que están fuera de la ley, ¿no? Como un síntoma, digamos, de esta situación que está viviendo. Entonces sí sería un poco dependiendo de la edad, dependiendo, como comentaba, del grado de alienación parental, es decir, que de la magnitud de severidad con que el alienador le hable al chico o a la chica, al niño, a la niña. Y de otros factores alrededor, ¿no? Por ejemplo, si hay un aislamiento completo de toda la familia del otro progenitor, o si nada más es en relación al progenitor, ¿sí? Si se detuvieron algunas cuestiones de la escuela y demás, pues se van haciendo los síntomas más y más graves. Pero la magnitud es más o menos una analogía, sería dejar al niño sin su propia percepción, sin su propia vista, respecto a las situaciones del entorno. Más o menos así. ¿Hay alguna edad en la cual el niño o niña o adolescente sea más vulnerable a un proceso, una situación de alienación? Pues no, más bien no tiene que ver con la edad de los chicos, no es como les afecta más a una edad que a otra, sino más bien en cada edad les afectaría de manera distinta. La situación de la manipulación o el chantaje económico, que también se presenta mucho, ¿puede caer en esto de la alienación parental? Vaya, me refiero a que hay ocasiones en que alguno de los padres le dice a su hijo o hija, oye, pues te voy a comprar esto o te voy a dar este premio si haces esto, ¿no? ¿Eso entra también dentro de la alienación? Por supuesto. Hay una manera que es como muy universal de entenderlo, y es usar a los hijos de alguna manera. Usarlos como un instrumento, puede ser de guerra contra el otro, en general tiene que ver con eso, o sea, con que la pareja no logró desvincularse de una manera adecuada, y entonces puede a través de distintos medios ejercer manipulación, como por ejemplo esta parte de lo económico es una de las más frecuentes. Tanto el alienador puede utilizar los medios económicos para alienar al niño, como también en el caso, por ejemplo, esto es más frecuente en el caso de los hombres, y en el caso de las mamás, impedir la convivencia por cuestiones de arreglos económicos. En ambos casos se trata de alienación, porque precisamente cumple con la característica que comentábamos inicialmente, que es que se hace con el objetivo de disolver el vínculo con el otro progenitor. La gravedad tendrá que ver, por ejemplo, si el alienador hace conscientemente esto o no tan conscientemente, ¿no? Cuando el alienador tiene la conciencia de estar ejecutando, diciendo o dejando de decir algo con esa finalidad, diríamos que es más grave, ¿no? Y cuando es menos consciente, que la persona lo hace sin darse cuenta de lo que está haciendo, pero afectando de igual manera a los niños. Y sí, bueno, respondiendo a su pregunta, esta situación sería una cuestión de alienación. Gracias. En la cuestión del diagnóstico de la alienación, ¿cómo se da esto? ¿Cómo se lleva a cabo este diagnóstico? Es muy importante el diagnóstico diferencial, precisamente para no como confundirlo con algunos otros temas, y precisamente es muy importante que se haga de manera científica, ¿no? ¿Cómo es científica? Pues usando un método científico que implicará una serie de evaluaciones a través de pruebas psicológicas, de entrevistas, y sobre todo de personas que estén familiarizadas con la situación, que tengan experiencia, no nada más académica, sino que tengan experiencia en los temas familiares, en temas de violencia, en temas de divorcio y en general de todo el tema familiar jurídico. Y
se tendrá que hacer con mucha minuciosidad, precisamente porque es una situación que comparte síntomas con muchos otros fenómenos, como el maltrato en lo general o precisamente como el abuso sexual, que se puede y se debe de distinguir. En una situación de alienación parental habrá que descartar, que este es el elemento más importante, que el niño no tenga razones verdaderas para querer estar distanciado de uno de sus padres. Y eso se tendrá que hacer a través de una evaluación psicológica muy precisa y muy exhaustiva. Bien. ¿Y cuál sería un ejemplo de alguna de estas pruebas que menciona usted, aparte de las entrevistas que también se sugieren? Sí, precisamente retomando el tema de los síndromes, cuando se hace un dictamen pericial psicológico, los manuales como el DSM-4 que mencionamos y el CIE-10 serían uno de los indicadores. Hay cuestionarios que tienen en este momento un grado de confiabilidad, precisamente hay investigadoras, hay una en particular, la doctora Cristina dentro de la UNAM, que ella es una doctora que se dedica específicamente a la investigación del fenómeno de la alienación parental. Tenemos esos instrumentos que son específicos, pero tenemos pruebas en general psicométricas que pueden medir cada uno de los distintos signos o síntomas. Entonces, hay pruebas especializadas, por ejemplo, las llamadas proyectivas, en donde podemos hablar de historias de la familia y de cómo se ubican los roles de cada uno, que nos pueden dar un poco más de luz. En general, la entrevista nos da luz, pero no nos da tanta luz precisamente porque el niño está alienado. Entonces, lo que él nos verbaliza puede ser una de las, digamos, de las cosas a tomar en cuenta, pero nunca puede ser la única. Una entrevista o la observación no puede ser lo único, sino que tiene que llevarse a cabo una serie de instrumentos varios, diversos, y que todos apunten hacia el mismo lugar, como en cualquier otra evaluación de cualquier otra situación que se hace en un dictamen pericial. Correcto. ¿Cuál sería el tratamiento que se sugiere para atender a alguna niño o niña que tenga presente este problema? Bueno, hay que tomar en cuenta que cuando, como en el resto de los casos, hablando clínicamente sobre los niños, quienes tienen que atenderse primero son los padres. En este caso es fundamental que se atienda el alienador, puesto que partimos de que en lo general el alienador no tiene conciencia de cuáles son las consecuencias psicológicas que va a tener el niño en relación a esta alienación que está viendo. Y por otro lado, porque en el niño lo que vamos a atender ya son las consecuencias de haber estado alienado. Sin embargo, si el alienador no toma conciencia, pues se repite y se repite y se repite, ¿no? Entonces, mal haríamos nada más de atenderla, digamos, como ya las consecuencias psicológicas en el niño y no atender de raíz lo que lo está propiciando. Esta atención psicológica tendrá que estar encaminada principalmente a la conciencia por parte del alienador de las consecuencias que tiene en el niño. Entonces, sí se recomienda una atención integral. Esto significa que entonces sí se puede revertir una situación de alienación que presente un menor. Se debe de atender psicológicamente. No sé si diría yo la palabra revertir, sino que una vez que sucedió la alienación es importante que se atienda por las consecuencias psicológicas que tiene para el niño. ¿Y más o menos qué tiempo llevaría un tratamiento de...? Tendría que ser un tratamiento profundo, un tratamiento, dependiendo también de la situación familiar, pero tendría que ser un tratamiento que esté enfocado como precisamente a resolver la situación familiar de raíz. Creo que aquí tiene mucha importancia la voluntad y la disposición del padre, como dice usted, del alienador, para corregir esta situación. Pero ¿qué pasaría en el caso de que no exista esa disposición? Bueno, pues ahí en el caso de los niños es muy importante aclarar y la verdad que bueno que me lo preguntas, licenciado. En ese caso, quienes toman las determinaciones precisamente son los jueces, ¿no? El papel de los psicólogos será de emitir dictámenes periciales que puedan darle toda la información necesaria y bueno, pues precisamente no es una tarea fácil tomar decisiones respecto a cuál de los derechos que se ponderan será en cada caso el indicado, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Nos podría hablar de algunas de las consecuencias que presentan alguien que padezca esta
alienación? Bueno, pues como le comentaba, la baja autoestima, Sí. principalmente, un poco la sensación de no tener claridad entre lo que es realidad y lo que no, dado que el discurso de la persona más importante en la vida del niño o del adolescente tiene un discurso y su propia percepción tiene otro, porque principalmente esa contradicción es la que hace que el niño esté completamente confundido. Bien. Desafortunadamente, a veces a los adultos se nos olvida que los niños tienen su percepción y que tienen una excelente percepción, incluso en ocasiones más aún que los adultos, ¿no? Pero en este caso, precisamente los niños dudan de esa percepción que tienen y se confunden. Entonces, bueno, lo que más podemos ver es, como siempre, en el ámbito escolar también, ¿no? El bajo rendimiento académico, por ejemplo, que nos habla de los conflictos familiares que no se han resuelto de la manera correcta, y demás signos y síntomas de depresión en el niño y demás, pues ya depende también de otros factores sociales y de la red de apoyo que tenga el niño. Correcto. La severidad de los síntomas que pudiéramos ver. Correcto. Ya nos hablaba usted de las consecuencias que de manera general se dan o presenta un menor que sufre alienación parental. ¿Pudiera hacernos referencia a consecuencias sociales o al impacto social que pudiera generar esto de la alienación parental? Sí, bueno, primero, cuando existe alienación entre madre o padre y uno de los hijos o con todos los niños, la tendencia es hacia el aislamiento. Bien. O sea, como si un poco se cortaran otros vínculos y otras relaciones sociales y hubiera una especie de encapsulación entre el alienador y el niño, ¿no? Y entonces esto, por un lado, además de que promueve la dependencia, socialmente lo que le pasa al niño es que deja de vincularse con los otros. Bien. Y en el caso específico de los adolescentes, pues la conducta más común pues es precisamente cometer actos en contra de la ley, o al menos tener conductas parasociales. Eso sería una de las, digamos, de lo más común del impacto social que tiene la alienación parental. Sin contar que generalmente cuando hay una separación o una disolución del vínculo con uno de los padres, también se disuelve la relación con la familia extensa. Correcto. Y es un poco como cuartear una de las partes constitutivas psicológicas, pero también sociales en el niño. Entonces tiene que ver mucho con la parte de las reglas. Bien. O sea, el niño necesita introyectar las reglas a partir de la convivencia con ambos padres, ¿no? Y entonces, y si habláramos de la falta de convivencia con la madre, pues hablaríamos sobre todo de falta de confianza en sí mismo, que es un poco a lo largo de todo el desarrollo del niño de lo que se encarga la madre, ¿no? Un poco de la contención, y el papá pues un poco de las reglas que se ven manifestadas de diferentes maneras en cada una de las etapas. Entonces, estas dos cuestiones psicológicas tienen ese impacto social. Por un lado, el aislamiento y por otro lado, las conductas antisociales o parasociales. Aquí está considerado también que se prive de la vida alguien que padece la alienación como conducta antisocial, es decir, que el menor, niña, niño o adolescente que padece precisamente de alienación parental, en su desesperación de todo este conflicto emocional por el que pasa, llegue él a atentar contra su vida. A pensar en quitarse la vida. Bueno, lo que está asociado es el maltrato y la violencia intrafamiliar, si están asociadas con conductas y con ideación suicida. Sin embargo, la alienación parental como tal, en lo general, como un fenómeno, no hay tanta asociación entre una cosa y otra, aunque los casos de alienación parental graves pues pueden implicar un grado de desorganización tal que quizá junto con otras situaciones pudiera derivar en algo así. No hay cifras en donde se asocie la alienación parental específica o únicamente con la ideación suicida. No sería tanto por ahí, pero bueno.
Bien, En gracias. situaciones graves no debemos nunca descartarlo. Gracias. Ahora le preguntaría con relación a la importancia de la prueba en psicología para detectar justamente este fenómeno de alienación parental, dentro obviamente de los procedimientos orales familiares. ¿Cuál es la importancia justamente de esta prueba? Sí, pues mira, lo que nosotros hemos pensado en la experiencia es que el juzgador debe dudar de cualquier Sí. situación en donde los niños no tengan la voluntad y la iniciativa de la convivencia con uno de sus padres. Sí. Porque esto es una cuestión natural, Okay. ¿no? Propia del desarrollo de cualquier niño y Sí. precisamente un poco apelando a la convencionalidad que tiene que ver con cuidar el derecho de una familia. La familia son ambos padres para el niño y precisamente ante el divorcio de los padres eso es lo que se buscaría cuidar, que el niño no pierda a ninguno de los miembros de su familia. Entonces, me parece que cuando el juzgador pueda ver alguna conducta de reticencia por parte de los niños hacia la convivencia con uno de los padres, debiera sospechar de alienación parental y ante la sospecha hacerse llegar de cualquier medio, en este caso técnico, como es el dictamen pericial, precisamente para resolver sus dudas. Y esto, pues, precisamente en favor de los derechos del niño. Correcto. Justamente el legislador del Estado de Guanajuato, mediante una reforma que se hizo al Código Civil del Estado, esta reforma fue publicada en el periódico oficial en fecha 17 de octubre del 2014, señaló que la alienación parental también era o es considerada como una forma de oposición de uno de los padres justamente a la convivencia con un menor. Aquí la pregunta sería, y en base a la respuesta que daba anteriormente, de que el juzgador debe de poner en duda cuando un menor le manifieste no deseo de convivencia con alguno de sus padres. Eso entonces de entrada ya le debe de generar al juzgador una presunción, un indicio de que está pasando esto de la alienación. Pudiera pasar y lo que tendría que suceder es que no tenga dudas sobre si está pasando eso o no. Sí. Es decir, el niño va a desear no convivir con uno de sus padres o porque algo grave sucede, muy grave, o porque está viviendo alienación parental. Correcto. Y me parece que esa duda debe ser resuelta a través de precisamente de una evaluación seria y científica por parte de un perito en psicología. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta que el niño, su tendencia natural va a ser a la convivencia. Correcto. Inclusive pudiera esperarse que cuando hay un divorcio, el niño tenga más necesidad de convivir con quien no tiene la custodia que con quien la tiene. Bien. Precisamente porque lo habitual para el niño era convivir de manera frecuente con ambos padres, ¿no? Entonces, quien no tiene la custodia, la tendencia natural del niño será, al revés, tener más deseo aún. Correcto. Entonces, si no está sucediendo esto, podemos sospechar, Bien. perdón que lo reitere, pero podemos sospechar de alienación parental o podemos sospechar de que algo muy grave está sucediendo en términos de maltrato o algún abuso. Correcto. Hay un momento, yo lo considero crucial, en la cual el menor tiene una cercanía justamente con el juzgador, y es en la audiencia en la cual el juez escucha al menor. Esto es la oportunidad que tiene él de ser escuchado en atención al principio del interés superior del menor. ¿Qué recomendaría usted a un juzgador cuando tenga este contacto con el menor y que haya la sospecha o, como usted decía, esta manifestación inicial de que un menor no quiere convivir con su papá? Sí, desafortunadamente en la escucha, que además es breve, no solemos contar con elementos que nos puedan dar indicios, precisamente porque si es el caso, el niño o la niña están alienados. Es un tanto delicado, en esos casos es digamos que mucho más
eficaz que el juzgador se haga del conocimiento técnico de un experto. Correcto. Sin embargo, hay algunos signos que más bien no debieran dejarse de lado nunca, y es por ejemplo, el tener reticencia para la convivencia, el tener un lenguaje de adulto, o si, por ejemplo, durante la conversación el niño refiere que no quiere o que no tiene deseo de convivir con uno de sus padres, pero no da ninguna razón que pueda parecer como que tenga alguna lógica. Esa y el lenguaje como de una persona más adulta podrían ser. Sin embargo, no es tan frecuente que suceda que se evidencie tanto pues estos signos. Entonces, diría yo más bien que a la hora de la escucha, pues hacer una escucha con cautela. Bien. Y más bien ante la sospecha, pues solicitar un dictamen pericial. Y en este caso, supongo que cuando un psicólogo o una psicóloga asiste a un juez justamente en la escucha, el propio profesional de psicología tendría que sugerir al juez llevar a cabo esta prueba. Se debe sugerir siempre que haya la duda, no necesariamente a través de la escucha, porque como le comento, pues el momento de la escucha es muy breve en realidad. Y con eso hay que ser como muy cuidadosos y muy respetuosos de qué manera se puede llegar a un conocimiento serio sobre la conducta de los niños, pero ante la duda no necesariamente, repito, en la escucha, sino en el análisis del expediente, en el conocimiento del caso en general. Claro que se puede sugerir, y ante la duda, siempre ante la duda, sea cualquiera de las partes o sobre todo el juez que digamos que está velando ahí por los derechos de los niños. Pues usted actualmente se dedica por su propia cuenta. No sé si quiera en este momento decirnos o platicar un poco dónde la podemos encontrar para alguien que se interese por sus servicios. Sí, pues en este momento formo parte junto con el licenciado Rodrigo Escobar. Tenemos un proyecto que se llama Desarrolla, que es una sociedad mexicana de estudios para la profesionalización, en donde tratamos estos temas de psicología jurídica, tratamos en general los derechos humanos, los derechos de niños, niñas y adolescentes. También tratamos los derechos de las mujeres, como todo este ámbito de derechos, y nos dedicamos a formar profesionales, atendemos instituciones, personas, empresas, y cualquier persona que tenga necesidad de algún tipo de servicio en estas áreas. Pero creemos, que la profesionalización es algo que se requiere, que es indispensable para el acceso a la justicia en estos temas como el que tratamos hoy. Y pues nos pueden localizar en la página de Facebook, que es Desarrolla SC. Ahí es donde tenemos más visitas y más contacto. Y podemos ofrecerle, más bien ahí se pueden dar cuenta de todos los servicios y de nuestros números de contacto también. Desarrolla SC en ¿Hay Facebook. algún teléfono, alguna dirección? Sí, el teléfono, tenemos varios teléfonos, pero les voy a decir ahorita uno que es el 473-105-4914. Bien. Y ahí también tenemos como interacción por WhatsApp. Correcto. Estamos aquí en Irapuato. Muy bien. En Rocío 206, en la colonia Las Reinas. Ahí también pues ofrecemos atención directa, y lo que se requiera, pues estamos a sus órdenes. Pues le agradezco, y pues creo que pues es un tema muy muy importante, y espero que pues sea del agrado de quienes nos siguen a través de las redes sociales, y espero posteriormente pues tenerla de nueva cuenta para platicar algún otro tema en particular. Con mucho gusto. Bien. Pues no me resta más que reiterar la invitación que hace el Centro de Estudios Carbonell para la profesionalización y los temas que, mejor dicho, están promocionando. Pueden encontrar ustedes la información en la pantalla, los teléfonos, página web, para que
tengan mayor información. Yo les agradezco infinitamente su atención y nos vemos en la siguiente emisión de su programa Enfoque Jurídico. Muchas gracias.